Siempre ver este video nos lleva a esa transformación que vive este animalito, este insecto muy pequeño, pero que de alguna manera queremos hacer la conexión con esa transformación interna de nosotros, esa metamorfosis. ¿Y por qué usamos precisamente esta ilustración? Porque es parte de lo que la Biblia dice. Es exactamente la palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 12, cuando dice que debemos transformar nuestro entendimiento. La palabra exacta es metamorfosis, un cambio total, pero un cambio no exterior, no una pintura que nos hace ver bonitos, no un perfume, una colonia, no un maquillaje, sino algo que viene de adentro, algo sobrenatural, algo más allá de mis propios esfuerzos. Y hoy terminamos esta serie, Metamorfosis, asociada con este programa de Celebremos la Recuperación, que como iglesia tenemos ya funcionando hace 6 años. Hace 3 semanas o 4 semanas celebramos el 6º aniversario de Celebremos la Recuperación. Y un programa que plantea, invita a venir y postrarnos en el altar del Señor, porque eso es básicamente. Hay algunos estigmas con este programa, y uno de los estigmas es que es de 12 pasos, entonces es para alcohólicos. Y permítame decirle que no, simplemente se tomó esto porque, bueno, en su historia viene basado en alguien que sufrió de alcoholismo y que Dios lo iluminó a llevar este programa más allá de la trampa del alcohol y hacerlo mucho más extenso y abarcativo de todas aquellas sutilezas en adicciones y problemas de conducta que los seres humanos sufrimos y que muchas veces las tenemos incluso cuando conocemos al Señor de cristianismo. Y entonces vamos por la vida, como lo han escuchado ustedes aquí en los testimonios valientes y confrontativos de Joana y de Samuel. Estaban en medio de la iglesia, en medio de nosotros, sufriendo algunas cosas que los hacían sentir mucho menos de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los que a veces nos ponemos tropiezo en la transformación que Dios quiere hacernos. Dios quiere más, pero nos pide un poquito más de nosotros y nosotros nos reservamos aquello. La última predicación de hoy lleva por título Vivos para contarla. Y en esta metamorfosis resultamos vivos, pero vivos con un propósito, vivos para contarla. Esta frase la usamos mucho. La conocemos todos nosotros y la usamos para describir el momento en que sobrevivimos de algún accidente, por ejemplo. Yo me acuerdo que tuve un accidente en un automóvil y fue tremendamente estúpido de mi parte porque estaba solo en una carretera sola, venía solo, no había nadie y me accidenté. No se rían, porque les puede pasar a ustedes también. Porque es algo
que sabemos todos. Venía con un auto muy pesado y entonces venía en una carretera de ripio y subí una loma, y cuando iba bajando la loma se aceleró demasiado por el peso del vehículo y la inercia de la velocidad, y entonces yo, ¿qué hice? Algo que no se debe hacer, y toqué el freno. Y entonces el auto empezó a dar vuelta y parecía que iba en una rueda Chicago o no sé en qué. Y empecé a ver todo alrededor y daba vuelta y pegué contra el cerro, y el cerro me despidió y iba rumbo al barranco. En ese momento me sentí morir. No sabía, todo ocurrió en milésimas. Y fue ¡pum!, un golpe tremendo, y yo quedé choqueado, y en el momento salté de ahí y caí en un barranco todo enlosado, todo lleno de lodo, y salí afuera. La carretera, yo había viajado aproximadamente 3 horas y había visto solo un vehículo, solo uno. Pero cuando salté de ahí, me encontré en medio de la nada. ¿Qué hace uno? Busca el teléfono, y estaba en una zona donde no había celular, no había señal. Y en menos de lo que yo pude pronunciar, Señor, manda ayuda, y apareció un auto, otro auto, y se pusieron 4 autos alrededor de mi auto, con sus luces. Para no hacer larga la historia, repararon el vehículo, me hicieron sentar a un costado porque me vieron que estaba muy nervioso, muy choqueado de lo que había pasado. Vieron que el auto, por alguna razón, no había sufrido ningún desperfecto mecánico, solo la carrocería se había dañado. Repararon las llantas que se pudieron reparar, lo pusieron otra vez en el camino entre todos. Y uno de ellos me preguntó: ¿dónde va? A tal lugar. Nosotros vamos 5 kilómetros antes. Entonces vamos juntos, por si algo llegara a pasar en el camino. Y fuimos. ¿Todo eso para qué? Porque Dios tenía algún propósito. No me salvó para nada. No me salvó para hacer mi vida más bonita. Me salvó para contar la historia y para contárselas. Que aunque todo esté mal, Dios tiene a sus ángeles en un lugar. En ese momento me decían: usted volvió a nacer. ¿Y por qué razón? Porque los salvó este árbol, y me mostraron el árbol. Era un árbol grande así, donde se incrustó el auto y pegó en toda la parte del radiador y todo eso, pero suficientemente para no romper nada, pero para detener el vehículo. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa extraña. Se podía haber roto todo y ahí quedar. ¿Y con qué razón estaba ese árbol ahí en el medio? Porque abajo hay un río muy caudaloso y era noche. Entonces a usted lo hubiesen podido encontrar al otro día probablemente, y menos porque la familia hasta que dice y hasta... Y hoy yo no estaría aquí, pero estoy vivo para contarles la historia, para contárselas a ustedes, para contarles de un Dios vivo, para contarles de alguien que me salvó y que lo puede salvar a usted. Podemos decir que nosotros somos sobrevivientes, todos, de algo. En la cultura del antiguo Japón hay una técnica o un arte llamado kintsugi. El kintsugi es algo muy
interesante, porque cuando se rompe una pieza de cerámica, queda partida en 5, 10, 15 o 100 pedazos. Pero a través de esta técnica salvan la pieza, no la tiran, la revaloran, la resignifican. ¿Y cómo? Haciendo un polvo muy especial, dorado, de oro. Y pegan cada una de las piezas, donde entonces las quebraduras empiezan a verse en el exterior. Pero esas quebraduras, llamémosle cicatrices de la pieza, la hacen más valiosa que la pieza original. Es una técnica japonesa, pero esto me hace pensar mucho en las cicatrices de nosotros, que a veces queremos ocultarlas, a veces queremos dejarlas de alguna manera, taparlas para que nadie las vea. Yo soy orgulloso, pero que nadie sepa. Fui abusado, pero que nadie sepa. Yo tengo algunos problemas con la pornografía, pero que nadie sepa. Los vivo en silencio, mientras mi alma se despedaza y por dentro me carcome. Y el enemigo hace fiesta porque nos tiene preso en la jaula que Él diseñó para nosotros. Todos hemos sido rotos por el pecado y el dolor. Pero la gracia de Dios no solo nos pega de nuevo, rellena nuestras grietas con el oro de su redención. Su gracia y su misericordia es el oro que nos sana. No nos esconde las cicatrices, porque son lo que le dan crédito de su existencia y su poder. Tu historia de adicción, tu cicatriz de las heridas, tu pasado de ansiedad, tu agonía en la depresión, tu dolor por ser controlador, controladora. Una vez sanado por Cristo, no es algo de lo que debes avergonzarte. Es lo que te conecta con un mundo roto igual a ti. Y les muestra que la sanidad y la libertad en Cristo es totalmente posible. Por su gracia nos sacó de donde nosotros estábamos. Nos puso de pie. En Efesios 2:5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo y nos declaró vivos, vivos para contarla. Esta nueva vida es la culminación de la metamorfosis en la que hemos hablado todas estas semanas. La metamorfosis está completa no cuando nos sentimos transformados y nos acariciamos nosotros, mirá qué lindo que estoy, sino cuando nuestra transformación se convierte en un puente, en una invitación a otros a venir. Puede ser a Celebremos, es una invitación extendida. ¿Con qué estás luchando? No tienes que luchar sola. La iglesia te provee un programa, un lugar seguro donde puedes venir. Con el problema que sea, a nadie espantas y menos a Jesús. Es el momento en que la mariposa, después de la lucha y de la oscuridad en el capullo, finalmente rompe las ataduras en las que está envuelta y extiende sus alas por primera vez. Es un momento de belleza, de victoria, de libertad absoluta, de intensidad, donde este nuevo ser abre sus alas y las extiende y llena el mundo de color. Pero aquí está la pregunta que definirá el resto de nuestras vidas. La pregunta
que buscamos responder en esta mañana. ¿Para qué le da Dios alas a la mariposa? ¿Para qué? ¿Para qué razón tiene esas alas este insecto? ¿Es solo para que ella se admire a sí misma sentada en una hoja por ahí? ¿O porque algunos, como yo mismo desde pequeño, cazábamos mariposas? No sé si ustedes lo hacían aquí. Y había temporadas en primavera que había muchísimas mariposas y se hacían trampas para ellas. Después de estudiar un poco a las mariposas, nunca más haré eso. Porque Dios le da alas con un propósito a las mariposas. Y un propósito que trasciende al mismo insecto, que es más grande que ellas mismas. Las mariposas son un insecto muy pequeño, pero su vida tiene un impacto colosal en el ecosistema. La vida promedio de una mariposa es de unos 30 días aproximadamente, aunque hay mariposas que solamente duran días. Esa es su vida, corta. Las únicas mariposas que viven un poco más son las capa de luto o las mariposas monarcas, que son un poco más grandes, esas mariposas muy lindas, de 10, 12 centímetros al extender sus alas. Son preciosas. Ellas llegan a vivir aproximadamente 9 meses. Ni siquiera un año viven las mariposas, pero son importantes polinizadores. A través de su migración, y algunas viajan miles de kilómetros de un lado al otro, llevan a cabo esa función de hacer que las plantas y las flores y la diversidad genética sea una realidad. La polinización que llevan a cabo es una función esencial en la supervivencia ecológica. Y sin la polinización de las mariposas, la raza humana y todos los ecosistemas terrestres de la vida son afectados. Algunos estudiosos sostienen que sería imposible la vida sin ellas. Un propósito mucho más grande que ellas mismas, pero que ellas lo cumplen a cabalidad, extendiendo sus alas y saliendo a cumplirlo. De la misma manera, Dios no nos dejó vivos solo para suspirar de alivio en un asiento de la iglesia. Dios nos dejó vivos para contarla. Y estamos vivos, perdonados, rescatados del miedo, de las carencias, sanadas las cicatrices del pasado, de la codependencia, transformados por la gracia de Dios con alas nuevas, vivos para contarla, para que nuestra historia de rescate, para que nuestra historia de liberación de adicciones, de pecados, de heridas del pasado, se vuelvan un testimonio poderoso en las manos de Dios. Así como el polen en las patas de la mariposa viaja y lleva las semillas de la vida, de la esperanza, de un lugar al otro, Dios no nos rescata del pozo solo para que nos sentemos allí al borde de él, agradecidos y en silencio. Nos rescata para que nos demos la vuelta y extendamos la mano a los que están en ese lugar donde nosotros estuvimos antes. Y entonces le digamos: yo sé cómo salir, ven, yo conozco el camino, yo pasé por allí, conozco a aquel que me sacó. No podrás hacerlo por tus propias fuerzas, pero ven, te presento al que me sacó de allí. Ven conmigo, seré tu ayuda. La etapa final de nuestra metamorfosis no es la autocomplacencia. A los que pasaron, los que están, celebremos, y los que estamos en este momento aquí. De ninguna manera es la autocomplacencia. La etapa final
es la misión. La misión que Dios tiene, el propósito de nuestra existencia. ¿Para qué pasó lo que pasó? ¿Para qué me salvé en aquel accidente? ¿Para qué? Para contarla. Y todo empieza por la gratitud. Todo comienza en la gratitud, el motor de nuestro testimonio. Antes de que nos preocupemos por tener las palabras correctas o el método perfecto para contar lo que nos pasó, es pensar en el porqué profundo. Porque allí nacerá la gratitud. Yo estoy tremendamente agradecida por el árbol que se cruzó en mi camino al barranco, por ese Dios que mandó a 4 autos después de haber viajado 3 horas por una carretera sin ver más que un vehículo. Yo estoy agradecido cada día que me levanto porque no hice nada para respirar, pero encuentro un aire purificado que llena mis pulmones y me da la energía para ponerme de pie. La raíz de todo testimonio es un corazón abrumado por la gracia de Dios. Y es interesante que esto de la gratitud no es simplemente dar gracias, porque estamos acostumbrados a pedimos un vaso de agua, muchas gracias. Pero a veces eso es una formalidad, algo dentro de nuestra dinámica social. Pero la gratitud a la que nos referimos es una actitud de agradecimiento, de centrarnos en las cosas que tenemos y no en las que nos faltan, porque allí entonces nuestra gratitud se empobrece y empieza nuestra envidia, lo que luchaba nuestro hermano Samuel. Los neurocientíficos están descubriendo que la gratitud no es solo un sentimiento positivo. No. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas para transformar literalmente la química y la estructura de nuestro cerebro. Esto está trayendo revoluciones en la neurociencia. Los estudios de instituciones prestigiosas como la Universidad de California de Berkeley y el doctor Edmonds, que es un estudioso de la gratitud, y han replicado los estudios alrededor del mundo para determinar lo que la Biblia nos dice desde hace muchísimo tiempo. La gratitud es como una farmacia de bienestar a nuestro alcance. Nuestro cerebro libera un torrente de dopamina y serotonina, transmisores que son del placer, de la felicidad y del bienestar. Hay efectos muy potentes en nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema nervioso. Las personas con una actitud agradecida tienen un manejo del estrés muchísimo mejor que aquellas que todo el tiempo se están quejando y están parados en la escasez, mirando lo que les falta en vez de agradecer lo que tienen. La gratitud estimula la actividad en el lóbulo frontal del cerebro, un lóbulo que tiene que ver con las decisiones morales, la empatía y el manejo del estrés precisamente. Los límites. Tiene que ver directamente con nuestra conducta. Practicar la gratitud no es un ejercicio que es pasivo,
impacta en todo nuestro ser, revoluciona todo nuestro ser, porque va reconfigurando nuestro cerebro, va creando nuevos caminos neuronales y va haciéndole que el cerebro entienda y sea agradecido con aquello que tiene. Y eso lo podemos hacer nosotros, tomándonos de la mano del Señor. Dios diseñó nuestro cerebro para que se iluminara con la gratitud, porque Él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. ¿Es así? Algunos lo creen. Él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Bueno, va creciendo. ¿Y sabe por qué es? Porque lo sabemos acá, pero no se lo hemos comunicado a todo nuestro ser. Y es una cuestión cognitiva, racional, intelectual. Lo sabemos. Pero cuando llegamos a casa, decimos, ¡ay, otra vez taquitos! Sin pensar que hay una gran cantidad de la población que no tendrá ese taquito con tortillas duras para comer ni siquiera. Y entonces ahí surgirá la gratitud o la queja. La gratitud es entonces el combustible de nuestro testimonio. Miren el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando haces una pausa para recordar quién es Dios, quién eres tú, y las cadenas que te ataban y la libertad que ahora disfrutas en Cristo, no solo estás teniendo un momento devocional, estás participando de un acto neuroespiritual, una revolución en todo tu ser, desde el cerebro a todo tu ser, porque le estás diciendo de dónde viene tu gratitud. No es un invento, no es un mantra que tú te pones a decir y entonces llena tu corazón, ¿verdad? Porque los hay también, aquellos que recitan un texto bíblico, pero como que eso va a calmar su ansiedad cuando no hemos trabajado en nosotros. Cuando obedecemos a Romanos, como decíamos, en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Pero presentar nuestros cuerpos en sacrificio es para rendirnos al poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y entonces el corazón y el cerebro estarán saturados de la bondad de Dios, palpable. Y nadie podrá permanecer en silencio de esa manera. Esta gratitud que nos transforma por dentro se empieza a ver manifestada por fuera. Antes de que digamos una sola palabra, nuestra historia ya ha comenzado a mostrarse, a contarse a través del cambio visible de nuestra vida en Cristo. Y el segundo punto aquí es el ejemplo.
El ejemplo es vivir la nueva vida en Cristo. A veces tenemos hasta vergüenza de vivir como cristianos, encarnar a Cristo de nosotros. Y a veces solamente, hermanos, es ver algunos Facebook, algunos estados. A veces es ver algunas historias de Instagram. Y entonces vamos recogiendo la verdadera vivencia que está proyectando la persona. Sí. Después de habernos visto un domingo aquí, el lunes encontramos un estado donde hay más queja, dolor, incertidumbre, en vez de haber gracia, esperanza, proyecto, futuro, vida, en lugar de muerte. La primera versión de tu testimonio no se escucha, se ve. La gente lo ve. Jesús lo dijo de una manera muy clara en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no somos quienes la gente debe mirar. Nosotros somos un vehículo para que ellos miren a Dios, para conducirlos a aquel que ha hecho posible lo que hoy somos. Cuando la gente nos mira a nosotros y nosotros nos llenamos de orgullo por lo que hemos conseguido, estamos allí donde Dios lo sacó a Samuel. Bien, muchos de nosotros queremos estudiar una carrera. Y a muchos, cuando son jóvenes, les digo, ¿por qué elegiste esa carrera? Porque, bueno, es que mi tío me dijo que tiene mucha salida laboral. Equivocado. Equivocado. Dios quiere darte alas con un propósito que te trasciende. Entonces no te fijes en el resultado económico que te puede traer, porque Dios te va a sostener por fuerte que sean los vientos. Si tú eliges una carrera que vaya dentro del propósito de Dios y se la vienes y se la ofreces en el altar al Señor, para que entonces Él pueda tomar eso y construir una nueva vida en ti y a través tuyo, porque otros te van a mirar y van a glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Pensemos en un faro, por ejemplo, en un faro de estos que están en el mar. El faro no grita, cuidado con las rocas, no hace ruido. Él simplemente brilla. Su luz corta la oscuridad, guía a los barcos a un puerto seguro. Su existencia misma es el mensaje de advertencia y de esperanza. Nuestra nueva vida en Cristo debe ser eso. La gente cuando nos mira tiene que querer venir a donde tú vienes. ¿A dónde vas? ¿Cómo es que tú tienes esto? ¿Cómo es que tú reaccionas de esta manera frente a esta situación? Porque yo conozco a Jesús. Pero a veces nos callamos y entonces nos mimetizamos incluso a la conducta de los otros, porque no nos atrevemos, nos atemorizamos ante lo que nos puedan decir. La gente que te conocía antes, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus vecinos, son los que deben notar ese cambio en ti. Acá en la iglesia, claro, acá todos tenemos cara de santos. Todos. Pero es cuando yo me encuentro con alguien que comparte el día a día contigo y que me dice, tú no conoces a la verdadera Anilú.
tú no conoces al verdadero Germán. Tú lo conoces allí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Hay nueva vida en Cristo o todavía hay una vida que no deja brillar la luz de Jesús? ¿Quiere esconder las cicatrices? O mejor que las vean, porque eso me dará la posibilidad de hablar de lo que yo era y de lo que ahora soy por la gracia y misericordia de Dios. No por lo que yo pude lograr por mis propios esfuerzos. No, lo que hizo Cristo en mí. Donde había ansiedad constante, ahora hay una paz que no se explica. Donde había chisme e interés por las vidas ajenas, para juzgar y condenar, ahora hay palabras de edificación. Donde había ira, ahora hay paciencia. Donde había avaricia, ahora hay generosidad. Donde había egoísmo, ahora hay deseo de ayudar a otros. Esa luz brillando, tu transformación, tu metamorfosis, que no está terminada al 100%. Sí, pero estamos en ese camino y en ese proceso. Tus buenas obras no son para que la gente diga qué buena persona que eres. Qué lindo, Freddy. Es para que lo miren a Freddy y digan, yo quiero eso que tiene el pastor Freddy. ¿Qué te pasó? ¿Quién hizo esto que veo en ti? Una vida transformada es una prueba visible, tangible, concreta, innegable para la gente. Y cuando la gente atraída por la luz te pregunta por la razón de tu esperanza, entonces allí llega el momento de servir. Y es donde compartimos la historia. Es el tercer momento, es el clima de la metamorfosis, es el cumplimiento tal vez completo, valga la redundancia, del propósito. Es el momento en que la mariposa extiende sus alas y vuela con un propósito que la trasciende. Compartir la historia no es compartir un mensaje, no es compartir una predicación, no es compartirle a la gente algo elaborado de la Biblia, es compartirle tu antes y tu después. Es presentarte como aquel, y han visto cantidad de anuncios donde el antes y el después, solo que esos son mentirosos, ¿verdad? Ni tienen cuidado de que sea la misma ropa, ni el mismo pelo, no, dos personas diferentes. Y nosotros compramos ese producto. Muchas veces nos enganchan, pero con Cristo no debe ser así. Es donde al compartir la historia lo hacemos con placer, sirviéndole al otro desde la honestidad, la integridad, pero no centrando nuestro testimonio en nosotros, sino haciéndole notar probablemente esas heridas que ahora están muy bien pegadas con el hilo dorado, con el pegamento de oro de la redención de Jesús. Haciéndole notar que esas heridas son las mismas heridas rotas que Él tiene, pero que por la gracia y misericordia de Dios ahora se miran de manera diferente y me dan dignidad como hijo de Dios. La historia que contar eres tú mismo, eres tú misma. La historia que contar no es ir al seminario para tener toda una articulación teológica y entonces
impresionar a los oyentes. Es simplemente tú. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cómo cambiaste? Esa es tu historia que debes contar, porque Dios te dejó vivo para que la cuentes. Yo en esta mañana, iba a decir esta noche, en esta mañana quiero que tomes un minuto. Quiero que todos cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, no le voy a hacer nada, por favor. Sí, porque algunos me miran con los ojos más abiertos. Estoy diciendo, cierren sus ojos, confíen un poquito en mí. Y ahora piensen por un minuto en una persona. Visualícenla a esa persona. Una persona que ustedes saben que está pasando por alguna situación que usted ya pasó. A lo mejor es una herida del pasado que usted conoce que esa persona está sufriendo. A lo mejor es depresión, a lo mejor es ansiedad, a lo mejor es una víctima de abuso que solamente a usted le ha contado, pero todavía vive sufriendo. A lo mejor es la carencia de un padre ausente o de una madre sobreprotectora. A lo mejor es víctima de violencia. No ahora, desde cuando era pequeño, pequeña. Yo le invito a que visualice a esa persona. Piense en ella. Ahora piense en que usted es la herramienta. Usted es el puente para llevar a esa persona a la libertad. Piense en que Dios la puede usar a usted, lo puede usar a usted para llevarle misericordia, gracia, un mensaje de salvación a esa persona. Véase usted hablando con ella. Véase compartiéndole su historia. Cómo usted pasó por eso. Cómo obtuvo la victoria. Cómo obtuvo la libertad. Y ahora vamos a orar que Dios nos dé una posibilidad esta semana. Dios nos dé la oportunidad de hablar con esta persona. Antes vamos a estar orando todos los días por esa persona para que Dios obre. Bendito Dios y Padre, en esta mañana venimos a ti, Señor, con gratitud en nuestro corazón, rebosando de gratitud. Dios, tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres quien nos da la alegría de vivir cada día. Tú has hecho el cambio en nosotros. Tú has traído vida abundante a nuestra vida. Tú nos has ayudado a enfrentar los miedos, a enfrentar situaciones que nos tenían preso y que no nos dejaban avanzar en la vida libre que tú nos das. Señor, tú viniste a nuestra vida para que vivamos una vida abundante en ti, que tengamos poder sobre todos los pecados y las diferentes trampas que el enemigo nos pone. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has trabajado en nosotros, porque tú nos has ayudado a superar diferentes aspectos de nuestra vida
que produjeron cicatrices, rupturas. Y tú nos encontraste rotos y nos cubriste esas cicatrices, nos pegaste, nos armaste de nuevo, nos perdonaste, nos diste honra pegando esas cicatrices con este pegamento especial de tu gracia y de tu misericordia. Y hoy, al ver esas cicatrices, queremos ser de ayuda a esas otras personas que están sufriendo. Señor, te pedimos que esta semana tú nos des la oportunidad de hablar con esa persona que tú has traído a nuestra mente en esta mañana. Queremos orar cada día por ella y queremos estar pendientes, Señor, que tu Espíritu nos haga estar alerta a la puerta abierta que tú nos des para compartirle nuestra historia y presentarte a ti como el dador de la vida, la libertad, la sanidad, la salvación eterna. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.